Gloria a Dios. Esta mañana nuestro tema, seamos sabios y entendidos. Y es un tema que hace mucho tiempo el Señor lo había puesto en mi corazón para predicarlo. Pero bueno, había pasado el tiempo y esta semana, hace 2 semanas, el Señor me confirmó para hablar acerca de esto. Es importante entender la diferencia, porque tiende a confundirse lo que es inteligencia y lo que es sabiduría. Es totalmente diferente. Son dos cosas totalmente diferentes. Una incluye a la otra. La sabiduría incluye a la inteligencia, pero el ser inteligente no significa que seamos sabios. La inteligencia es tener habilidad para captar, para aprender con facilidad. Tiene la mente abierta para entender y capta con facilidad los conocimientos. Esa es la inteligencia. Por eso debemos de pedir inteligencia, buscar inteligencia. Amén. La palabra lo dice. Pero la sabiduría es la capacidad de poner en práctica ese conocimiento adquirido, ese conocimiento aprendido. La sabiduría usa la inteligencia porque tú no puedes hacer lo bueno si no sabes lo que es bueno. Primero debes de aprender lo que es bueno y después tú haces lo bueno. Entonces aprendes adquiriendo conocimiento y lo aplicas correctamente a través de la sabiduría. La sabiduría te capacita para tomar buenas decisiones. La sabiduría te capacita para entender y aplicar el conocimiento. La sabiduría te da la capacidad de pensar críticamente y tomar decisiones sabias para no equivocarte, para no dejarte dirigir por lo que crees, por lo que piensas, por lo que sientes, sino por lo que la sabiduría te indica. Amén. Y dice la palabra en el libro de Proverbios, capítulo 9, verso 10. Dice: el temor del Señor es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del santo es inteligencia. Este versículo nos aclara y nos indica lo que es la sabiduría verdaderamente. Y es importante entender que aquí la palabra temor en el versículo no significa miedo, sino que significa tener un profundo respeto, un profundo conocimiento, una comprensión de quién es Dios. Amén. Entonces podemos ver que el mundo tal vez piensa que la sabiduría es tener conocimiento, tener inteligencia, pero la Biblia dice que la sabiduría comienza con el respeto a Dios, con el reconocimiento a Dios, con el conocimiento de Dios. Amén. Ahora, vamos a comparar un poco lo que es la sabiduría de Dios y la sabiduría humana. La sabiduría humana es limitada, es muy limitada, porque se basa en nuestras experiencias, en lo que nosotros conocemos y sabemos. Se limita a eso. Pero la sabiduría de Dios es una sabiduría mucho más amplia, porque Dios conoce todo, Dios sabe todo. Dios sabe lo que tú y yo necesitamos. Dios conoce lo más profundo de nuestros corazones. Dios entiende completamente, sin equivocación alguna, qué es lo que hay en nuestro pensamiento y en nuestros corazones, más que nosotros mismos. Amén. Y dice Proverbios capítulo 3, a partir del verso 7, vamos a estar leyendo muchos pasajes de Proverbios. Proverbios capítulo 3, verso 7 dice: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tu hueso. Entonces vemos que aquí la palabra nos está aconsejando que no nos dejemos guiar por nuestra propia sabiduría, por nuestro propio conocimiento, por nuestras propias experiencias. Dice: no seas sabio en tu propia opinión, sino que dice: teme a Jehová, o sea, reconoce a Dios, ten respeto por Dios, apártate de las cosas malas, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tu hueso. ¿Qué nos está diciendo? Que todo el que se aparta del mal es sabio. Todo el que se aparta del mal aplica sabiduría, está haciendo lo correcto. Amén. La sabiduría de Dios es una sabiduría infinita, perfecta, y se basa en la comprensión que Dios tiene del mundo, la comprensión que Dios tiene de ti.
la comprensión que Dios tiene acerca de todas las circunstancias. Es decir, el conocimiento que Dios tiene acerca de todo. Imagínense por un momento que usted y yo podamos tener un conocimiento infinito, ilimitado de todas las cosas. Vamos a tomar buenas decisiones, ¿verdad? Porque vamos a conocer todas las cosas. Ya usted no va a tener de una situación o de algo que por lo que usted esté pasando, no va a haber nada encubierto, sino que todo va a estar a la luz. Entonces así es fácil, porque ya usted sabe lo que no tiene que hacer, porque conoce todo. El ser humano es limitado, no conoce todo. Nuestra mente es una mente finita. En cambio, la mente de Dios conoce todo. Por eso debemos confiar en Dios y dejarnos dirigir por Él. A veces pasamos situaciones en nuestras vidas y decimos sin pensar, no, voy a hacer esto y aquello. No consultamos a Dios. Pensamos que como es algo bueno, ya tiene la aprobación de Dios. Y resulta que después de un tiempo nos damos cuenta que no tuvimos éxito en eso. ¿De quién fue la culpa? De Dios no fue. Porque mucha gente que no conoce a Dios dice, Dios, ¿por qué tú permites esto? Dios, ¿por qué tú permitiste que me pasara tal cosa? Pero tú consultaste a Dios, buscaste la sabiduría, le dijiste a Dios que te dirigiera, le preguntaste a Dios acerca de esa situación, que te mostrara lo que está oculto para ti, lo que tú no ves, para tú poder tomar decisiones sabias. Entonces no podemos echarle la culpa a Dios, porque nuestra sabiduría no se compara con la sabiduría de Dios. Por eso necesitamos a Dios. Amén. Proverbios capítulo 3, verso 9 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Fíjese que está en el mismo capítulo del verso anterior, que dice que no seas sabio en tu propia opinión. Está hablando de sabiduría en el capítulo 3 de Proverbios, y entonces habla de que seas sabio y que honres a Dios con tus bienes. ¿Por qué? Porque serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Qué hace el insensato? ¿Qué hace el insensato? No, yo no puedo, yo necesito, no quiero. Insensatamente actúa y recibe entonces las consecuencias de la insensatez. Porque la falta de sabiduría trae consecuencias. Amén. En el mismo proverbio, los versos que siguen, 11 y 12, no menosprecies, hijo mío, la disciplina del Señor, ni te canses de su corrección, porque Jehová al que ama disciplina, y como el padre al hijo a quien quiere. Y muchas veces estamos en un proceso donde Dios nos está disciplinando, donde Dios nos está enseñando, donde Dios nos ha metido en estrechez para que nosotros podamos aprender y entender acerca de varias situaciones, y nos cansamos de eso. Y entonces nos volvemos necios y decimos, no, Señor, ya yo me cansé de esto, ya basta. Ya yo voy a salir de esto, y hacemos cosas y tomamos decisiones que después, a la larga, no nos van a funcionar. Mire, cuando usted mete una torta al horno, esa torta tiene un punto exacto de cocción. A veces nosotros abrimos el horno y le metemos el palillito a ver si ya está lista, ¿no? Y cuando nosotros metemos el palillito y sale seco, decimos, la torta ya está lista por dentro. ¿Qué pasa si usted saca esa torta antes de que esté lista? Usted se va a comer una torta cruda. Pero ¿qué pasa si usted la saca después de que esté lista? Se va a comer una torta quemada y dañada. La sabiduría de Dios te permite pasar por las pruebas y procesos, y te mete en el momento exacto y te saca en el momento exacto, porque Él conoce todas las cosas. Amén. Podemos ver en la Biblia, hay diferentes pasajes que pueden ilustrar esto de la sabiduría, y uno que me llama mucho la atención es Primera de Reyes capítulo 3 del 5 al 12, y ahí narra cómo Dios se le apareció al rey Salomón en sueños, a Salomón, y le preguntó qué quería. Imagínense que Dios, ¿sabe la película del mago y los 3 deseos? ¿Qué pasa si usted tuviese esa oportunidad? Mira, tienes, pero no son 3 deseos, tienes un deseo. Lo que pidas te daré. ¿Qué pediríamos?
¿qué pediríamos, mis hermanos? Bueno, a Salomón le pasó algo parecido, pero fue el mismo Dios que se le apareció en sueño y le dijo, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Wow, qué responsabilidad. Y Salomón pidió sabiduría y entendimiento para guiar a su pueblo. Salomón era el hijo del rey David, y luego de la muerte de David, Salomón debía reinar en Israel por sucesión, y él no se sentía capacitado para reinar. Había muchas circunstancias que habían rodeado la vida de Salomón. Una de ellas era que lo habían marcado como el hijo de la adúltera, que su mamá Betsabé había adulterado con el rey David. Habían tenido un niño, ustedes conocen la historia, ese niño murió y luego nació él, pero usted sabe que la gente no quita las marcas, tiende a no quitar las marcas. Así las personas superen, avancen, crezcan, cambien, sean transformadas, la gente sigue tiende a dejar la marca puesta. Y llegar al trono de Israel, a gobernar una nación tan compleja, tan compleja. Lea la historia bíblica, usted se va a dar cuenta. Tan compleja, el hombre estaba, no digo yo, asustado. Y Dios le da la oportunidad de elegir. Dios le da la oportunidad de elegir. Y le dice, Salomón, ¿qué quieres? Y él rápidamente entendió su necesidad. Rápidamente reconoció su necesidad. Señor, yo necesito sabiduría y entendimiento para guiar a este pueblo. Él pudo haber pedido otras cosas. Y a Dios le complació tanto la decisión de Salomón, que no solamente le dio sabiduría y entendimiento, sino que dice que le dio riquezas y honra. Porque la sabiduría trae riquezas y honra. Y vemos en la historia de Salomón cómo la sabiduría, cómo Dios se complace en dar sabiduría. Tú no estás en la posición de decirle, Señor, necesito sabiduría, pero yo creo que a mí no me sale. Creo que a mí no me toca, porque es que yo no me considero que no soy capaz, que me considero que todavía tengo algunas cosas que no van a permitir que la sabiduría esté conmigo. Aquí vemos cómo Dios se complació en darle sabiduría a Salomón. Y esa sabiduría no estaba limitada por la comprensión humana de Salomón. Fíjense que él pide sabiduría y entendimiento y Dios le da más allá. Dios le da más allá. ¿Por qué? Porque Dios sabía que Salomón necesitaba sabiduría y entendimiento para gobernar, pero también necesitaba finanzas. También necesitaba dinero. Y con la sabiduría, él iba a saber utilizar esas finanzas. Entonces a veces queremos que Dios nos entregue cosas, pero antes de pedirlas tenemos que hacer una retrospección y decir, yo estoy listo para recibir esto. He buscado la sabiduría para poder manejar esto que estoy pidiendo. Y Dios hoy nos está confrontando en esta área porque Dios nos quiere entregar muchas cosas, mi amado. Este año ha sido declarado un año de provisión sobrenatural. Un año de búsqueda de Dios sobrenatural como nunca antes. Un año donde vamos a estrechar esos lazos de intimidad con nuestro Señor. Y necesitamos sabiduría. Otra parte de la Biblia que podemos utilizar también para exponer esto es Isaías 55, versos 8 y 9. Dice, porque mis pensamientos no son los tuyos, ni tus caminos son mis caminos, declara el Señor. Esto lo está diciendo el Señor. Como los cielos son más altos que la tierra, mis caminos son más altos que los tuyos y mis pensamientos más que los tuyos. Y aquí Dios nos está confrontando y haciéndonos entender que nuestra sabiduría tiene un límite, nuestros sentimientos tienen un límite, que confiemos en Él porque Él no tiene límites, amén. Debemos de confiar en su perfecta sabiduría. Cuando usted está en una situación que necesita tomar una decisión y usted busca la palabra de Dios y la palabra le da la respuesta, tenga confianza, no dude. Esa es la respuesta.
Aunque a usted le parezca una locura, aunque a usted le parezca una locura, Pedro, cuando tenía una duda, Pedro tenía un problema con las ofensas. Él tenía un problema grave con las ofensas. Y él tenía un pensamiento que él mismo no entendía. Y como no lo entendía, él fue donde Jesús y le preguntó y le dijo: Señor, ¿cuántas veces yo tengo que perdonar a mi hermano? ¿Por qué? Porque Pedro era un hombre de carácter fuerte y yo me imagino en los problemas que se metía. Entonces tenía que estar todo el tiempo pidiendo perdón, que le pidieran perdón. Se tenía que estar en ese tema. Y él le dice: Señor, ¿cuántas veces yo tengo que perdonar a mi hermano? Porque es que no me voy a aguantar esto. ¿Hasta 7 veces? Le dice él. Miren la sabiduría limitada del ser humano. Hasta 7 veces, le dice Pedro. Y Jesús le dice: Pedro, hasta 70 veces 7. ¿Qué le estaba diciendo Jesús a él? No es con tu sabiduría, no es con tu forma de pensar que tú vas a perdonar, porque te vas a quedar limitado, vas a quedar limitado. Es conmigo, es con mi amor. Aplica mi amor, aplica mi sabiduría, aplica mi perdón. Y vas a poder hacerlo 70 veces 7 y ya no vas a estar atados a las ofensas. ¿Usted no ha visto personas que no se le puede decir algo porque enseguida se ofenden? Hay que buscar la sabiduría de Dios para que eso ya no esté en tu vida, para que ya tú sepas manejar esas situaciones y para que ya tú respondas no de acuerdo al límite de tu mentalidad humana, sino de acuerdo a lo ilimitado que es Dios, de acuerdo al gran amor de Dios, a la fe de Dios, al perdón de Dios, a través de la sabiduría que Él nos puede dar. Amén. Debemos pedir sabiduría al tomar decisiones y confiar en que esta sabiduría de Dios es infinitamente superior a la de nosotros. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que recordar Proverbios 9:10. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Entonces, en todas las decisiones de mi vida, yo voy a ir a la fuente de la sabiduría. Eso significa, pastora, que yo no puedo pedir consejo a otro. Claro que vas a pedirle consejo, pero vas a pedirle consejo a los sabios, a los que han dado fruto de sabiduría. Busca el consejo a los que han dado fruto de sabiduría, que tienen a Dios, que respetan a Dios, que honran a Dios y que su vida demuestra que han caminado en sabiduría. Amén. ¿Qué debo hacer para obtener sabiduría? Usted sabe que uno no nace con sabiduría. Nadie nace con sabiduría. Ni siquiera Jesús nació con sabiduría. Dice la palabra en Lucas 2:52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para Dios y con los hombres. Esto significa que en la medida que Jesús estaba en esta tierra, crecía, Él iba adquiriendo sabiduría. La sabiduría se adquiere. La sabiduría se adquiere. Usted no puede quedarse allí y decir: yo tengo fe, y bueno, Señor, tú sabes cómo yo tengo que hacer. Tú tienes que reconocer la necesidad que tienes de sabiduría, así como lo hizo Salomón, y entonces buscarla. ¿Sabes por qué? Porque la falta de sabiduría puede hacer que tú pierdas todo lo que Dios te ha dado. Pero la sabiduría puede hacer que tú ganes todo lo que Dios tiene para ti, que tú conquistes todo lo que Dios tiene para ti. Entonces hay una consecuencia por la falta de sabiduría. Y no crea, vamos a experimentar esas consecuencias si no buscamos la sabiduría. Amén. Proverbios 4, capítulo 4, verso 7 dice: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. No podemos ser sabios si no buscamos ser sabios. No podemos obtener sabiduría si no buscamos la fuente de la sabiduría. Mire, conocemos personas muy inteligentes, personas que incluso en la sabiduría humana son muy buenas, pero llega un momento en su vida que tocan el límite y se dan cuenta que eso no es suficiente. Y ahí, eso fue lo que le pasó a Saulo. Cuando cayó, el Señor lo tumba del caballo y lo confronta. El mismo Jesús le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue?
y él se creía el gran sabio y que estaba haciendo la voluntad de Dios, persiguiendo a la iglesia y matando a los cristianos. Él creía, honestamente él creía que eso era la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque su sabiduría tenía un límite. Pero después vemos a un Saulo que se convierte en un Pablo, escribe más de la mitad del Nuevo Testamento, dirigido por el Espíritu Santo, y el hombre se convierte, yo diría, que en el más sabio del Nuevo Testamento, aparte de Jesús. ¿Ok? Porque buscó la fuente de la sabiduría. Entonces, en este verso, Proverbios 4, dice, ante todo adquiere sabiduría. Entonces, aquí me está hablando de una prioridad. Me está hablando de una prioridad. Antes que cualquier otra cosa, yo necesito pedir sabiduría. Eso fue lo que Salomón hizo. Necesito solicitarla, amén. Eso fue lo que Salomón aprovechó cuando Dios le dijo, Salomón, estoy dispuesto a darte lo que quieras, dime qué quieres. Y él dijo, dame sabiduría. Por eso vemos cómo Salomón fue bendecido. Y esto concuerda con lo que dice Mateo 6:33, más buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás le será añadido. Si nosotros no entendemos que en nuestra vida nosotros necesitamos buscar la sabiduría de Dios primero, ante todo, las añadiduras nunca van a venir. Todo lo demás nunca va a llegar, porque nunca vamos a estar entonces listos para recibirlo, amén. Tenemos que solicitar lo más importante, que es sabiduría y entendimiento. Y dice ese mismo verso, no me quiten el verso 7 de Proverbios 4, por favor, de la pantalla. Dice, ante todo adquiere sabiduría, y la palabra adquirir significa buscar, alcanzar, perseguir hasta que lo tengas. No dejar de buscarlo hasta que lo obtengas. Y si el principio de la sabiduría es el temor a Dios, es el respeto a Dios, el conocimiento de Dios, la honra a Dios, tengo que buscar eso hasta que lo tenga. Hasta que conozca a Dios, hasta que honre a Dios completamente. Tengo que buscarlo porque ese es el principio de la sabiduría. Y fíjese que dice, ante todo. Aquí en este verso está resumido lo que es la sabiduría. Dice, ante todo adquiere sabiduría. Y ese ante todo me dice ante todo, ante cualquier otra cosa. Pero no, queremos montar un negocio y no tenemos la sabiduría y el conocimiento para administrar ese negocio. Queremos hacer un emprendimiento y no tomamos el tiempo para buscar, para indagar, para tener información, para buscar proveedores, para hacer esto, para hacer el otro. No, sino que nos lanzamos y decimos, bueno, por fe Dios me ayudará. Y Dios te está diciendo que tienes que tener sabiduría, que ante todo tienes que tener sabiduría. Entonces, si yo quiero hacer un emprendimiento, si yo quiero tener una empresa, si yo quiero montar un negocio, siéntate primero, dile, Señor, dame sabiduría respecto a esto. En estos momentos mi esposo y yo, junto con mis hijas, estamos haciendo un nuevo emprendimiento. Y nosotros tenemos meses buscando información, empapándonos de todo, de la materia prima, de todo, del empaque, de la etiqueta, de todo, del nombre, de todo. Porque en todo hay sabiduría, ¿sabe? Si usted va a sacar un producto, usted no le puede poner cualquier nombre. Tiene que haber sabiduría en eso. Le voy a poner el nombre de mi perro porque el nombre de mi perro me encanta y no tiene nada que ver con el producto que usted va a vender. Sabiduría ante todo. Sabiduría en las cosas de la vida. A veces decimos, no, la sabiduría es para las cosas de Dios. La sabiduría es para las cosas de la vida normales, para el día a día. Para que tú sepas cómo actuar, para que tú sepas cómo contestar, para que tú sepas cómo trabajar, cómo moverte en tu trabajo, para que tú sepas cómo hablarle a una persona que no conoce a Dios. Sabiduría, necesitamos sabiduría para todo eso, amén. Y entonces queremos casarnos porque nos enamoramos. Ya, vamos a casarnos, estamos enamorados. Y no tenemos la madurez ni la sabiduría para enfrentar un compromiso como lo es un matrimonio. Y después viene el llorar. Y después vienen las consecuencias. Si ya lo hiciste, ya lo hiciste. Busca a Dios, busca la sabiduría y Él te va a enseñar. Él te va a enseñar, amén. Ante todo, busca sabiduría, ante todo. No, yo quiero liderizar, yo quiero ser líder, pero
espérate, tú no te has dejado liderizar. Yo quiero ser maestro, pero tú fuiste discípulo. ¿Me está entendiendo? Hay una sabiduría en todas las cosas. Se empieza por punto A y se llega al punto B. No empiezas por la mitad, no empiezas por el B1, empiezas por el punto A y recorres hasta llegar al punto B. Yo estoy en una condición ahorita en estos momentos, pero yo tengo una condición ideal que quiero conquistar. Usted tiene una condición ideal que quiere conquistar. Usted ha soñado eso, ha pensado eso, lo ha anhelado, tal vez durante años. Usted está en un punto A y usted quiere llegar al punto B, que es su condición ideal. ¿Qué me dice la sabiduría? ¿Qué tengo que hacer para yo caminar de A y llegar al B? Esa es la sabiduría. Entonces necesito buscarla, necesito tenerla. Amén. Fíjese que hay sabiduría incluso en las cosas pequeñas. En las cosas pequeñas hay sabiduría. Y el Señor nos habla en Proverbios y nos dice que aprendamos de las cosas pequeñas. Y en Proverbios capítulo 6, verso 6, dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Fíjense, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Otra versión dice: y recoge en el invierno su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, cruzar un poco las manos para reposo, y así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. La pobreza es una condición que no le pertenece a un hijo de Dios. La pobreza es una condición que con sabiduría salimos de allí. Amén. Entonces fíjense, yo estoy segura que José, hace 2 semanas estuvimos hablando de José en el capítulo en Génesis. Yo estoy segura que José, cuando estaba en esos campos, cuando era esclavo y estaba en esos campos, José miró a la hormiga y aprendió de la hormiga y dijo: wow, estas en el verano donde no hay lluvia, ellas buscan la comida, hacen unas montañas, unos almacenes grandes y meten su comida ahí. Cuando viene la época de lluvia o de invierno, ellas tienen su comida ahí. Hay sabiduría allí. ¿Qué pasó cuando José sale de ser esclavo? Descifra el sueño del faraón y faraón lo pone de gobernador. Y el sueño decía que venía un tiempo de sequía, un tiempo de hambre para la tierra de 7 años. ¿Qué hizo José? Lo mismo que vio hacer a la hormiga. Durante los 7 años de abundancia, recogió el grano, recogió el trigo, construyó unos graneros grandísimos y allí almacenó todo el trigo, todo el grano, y se vendía equitativamente. No es como a veces nos pasa: estamos en el tiempo de abundancia, vamos a derrochar porque hay bastante. Eso es muy venezolano. Eso es muy venezolano. Y entonces no guardamos para el tiempo donde lo vamos a necesitar. ¿Qué pasó cuando vinieron los 7 años de hambre, de sequía, que dice que alcanzó a más allá de la tierra de Egipto? Bueno, José tenía comida, Egipto tenía comida, y no solamente eso, sino que le pudieron dar comida a otras naciones, y allí vino toda su familia, Jacob con el resto de sus hijos, y se pudo preservar la nación de Israel. ¿Por qué? Por la sabiduría de un hombre. En las cosas pequeñas aprendemos. Mira, hay veces en las cosas pequeñas que hacen nuestros hijos, nosotros aprendemos. Dígame usted, cuando están bebés, aprendemos y decimos, por eso es que el Señor decía: sean como niños, porque ellos hacen las cosas. Cuando los niños no tienen conciencia, hacen las cosas dirigidos por Dios. Alguien los tiene que dirigir. ¿Quién más que su creador? Entonces nosotros tenemos que aprender a ver esas cosas y, viendo siempre, buscar la sabiduría en todas esas cosas. Amén. Dios no te pide nada para darte sabiduría. Lo único que te pide es que tú reconozcas que la necesitas. Tú no puedes pedir algo que tú crees que tú no necesitas. No lo vas a pedir nunca porque tú crees que no lo necesitas,
que no te hace falta. Pero el que sabe que le hace falta sabiduría, el que se ha equivocado muchas veces haciendo un negocio y nunca la pega, el que ha tenido problemas en su matrimonio, el que tiene problemas con sus hijos, el que tiene problemas de relaciones, sabe que necesita sabiduría. Y entonces viene a la fuente que es Dios y le dice: Señor, ayúdame, necesito que tú me des tu sabiduría para saber cómo actuar en esta situación. Amén. Tenemos que estar conscientes que la necesitamos, porque la sabiduría nos hace tener influencia. La sabiduría te resalta por encima de los demás. La sabiduría te abre puertas y ya no tienes que tumbarlas. A veces queremos obtener cosas por fuerza. No tenemos la sabiduría para esperar el tiempo de Dios. No tenemos la sabiduría para entender que Dios está tratando con nosotros y que es necesario ese tiempo para nosotros estar listos para lo que Él nos quiere dar. Sabiduría, ante todo, adquiere sabiduría. Fíjense que Proverbios capítulo 17, verso 27 dice: el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Y aún, fíjense esto, aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. Hay sabiduría en el silencio. Necesitamos tener esa sabiduría. Oh, yo estoy diciendo la verdad y por la verdad Cristo murió. Yo tengo que decirle la verdad. Espérate, ¿es sabio decirla en ese momento? ¿Es sabio decirla de esa manera? Tenemos que dejarnos guiar por la sabiduría de Dios. Porque si no vamos a vivir vidas en un constante círculo, ¿saben? Hoy estamos aquí, mañana estamos allá. Hoy estamos aquí, mañana estamos allá. Y sí, es verdad, en la vida hay temporadas para todo. Pero nosotros necesitamos pasar cada temporada y vencer los retos de esa temporada para ir entonces a otra temporada y recibir lo que Dios tiene para nosotros. Sin sabiduría no se puede avanzar. Sin sabiduría no se puede crecer. Sin ser sabios y ser entendidos no podemos obtener lo que Dios tiene para nosotros. Y óigame, ya Dios lo tiene, ya Dios lo entregó. Dice que con su Hijo nos entregó todas las cosas. Señor, pero ¿y por qué si tu palabra dice? ¿Qué pasa? Señor, reconozco que no tengo sabiduría, o que tengo sabiduría pero me falta sabiduría. Señor, reconozco que en esta área necesito ser sabia. Mujeres sabias, sabias en sus esposos, sabias en su matrimonio. Hombres sabios, sabios en sus matrimonios. Mira, el matrimonio es una escuela, ¿sabe? Ningún matrimonio es fácil. A mí que nadie me diga lo contrario, porque nadie lo puede decir. Ningún matrimonio es fácil, ninguna relación es fácil. Debemos tener sabiduría para saber, para entender cómo actuar. Y la sabiduría la vamos adquiriendo. No, bueno, pero es que tú sabes que yo comencé mi matrimonio difícil, pero bueno, ya nos acostumbramos, ya. Eso no es sabiduría. Simplemente usted se acostumbró a una situación, la aceptó y ahí se quedó. Pero la sabiduría trae crecimiento, trae avance, trae desarrollo. Entonces, si no hay eso, no hay sabiduría. Amén. Dentro de nosotros hay algo que Dios espera. Dios espera que se manifieste. Y tenemos que hacer cambios. Tenemos que hacer cambios, mis amados, para adquirir sabiduría, para poder manifestar esa sabiduría al mundo. Tenemos que hacer cambios. Santiago, capítulo 1, a partir del verso 2, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo, fíjense, entendiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Las pruebas producen paciencia en nuestras vidas. Pero el verso 4 dice: mas tenga la paciencia su obra completa. A veces pasamos por pruebas y situaciones que nos dejan una paciencia media porque no culminamos el proceso. Y salimos de allí igualitos que como entramos. Y entonces usted ve gente que tiene 20 años en el mismo proceso, en la misma prueba, y usted dice: ¿qué pasó aquí? ¿Qué está sucediendo aquí? Porque es que esa no es la voluntad de Dios.
Pero es que justamente la paciencia tiene una obra completa, dice, para que seamos perfectos y cabales, sin que nos falte cosa alguna. Y fíjese el verso que viene luego, el 5, dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dios le da sabiduría a todos. A todos, pastora. El hermano ese que vino el otro día a ese, Dios le da sabiduría si él se la pide. Pero el vecino ese que tengo al lado, que me tiene verde, con esa música a todo volumen y todas sus groserías y sus cosas, si ese vecino se humilla delante de Dios y le pide sabiduría, Dios se la da. Dios le da sabiduría a todos. ¿Y cómo la da? Abundantemente, porque Dios es un Dios abundante. Dios no te va a dar, bueno, voy a ahí, tú sabes, es quieto y no, Dios te da abundantemente sabiduría y sin reproche, es decir, sin exigirte nada. Bueno, hijo, ven acá, tú me estás pidiendo sabiduría, bueno, ven, para yo darte sabiduría, entonces tú tienes que hacer esto, tienes que hacer esto otro, tienes que cumplir con este requisito, tienes que cumplir con esta norma. No, dice que Dios la da abundantemente y sin reproche, sin exigirte nada a cambio, porque Dios sabe que cuando tú pides sabiduría de corazón y Él te la da, el cambio y la transformación vienen a tu vida. Eso es como que 2 y 2 son 4. Y Dios anhela eso. Dios anhela nuestro avance. Dios anhela que nosotros seamos personas sabias, para nosotros entonces saber cómo conducirnos en la vida. Fíjense que Santiago sigue diciendo en el capítulo 3, verso 17, le da el título de la sabiduría de lo alto. Y dice el verso 13: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Fíjense, la palabra se pregunta: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Yo pudiera decir hoy, en esta mañana, ¿quiénes son sabios y entendidos entre nosotros? ¿Quiénes? La palabra hace esa pregunta. Dice: muestre por la buena conducta sus obras en santa, sabia mansedumbre. No, es que tú sabes que yo soy sabio. Yo soy sabio, tengo un conocimiento profundo. Yo conozco a Dios. Tengo 30 años en esto. Y yo conozco a Dios. Pero no muestra una buena conducta en sabia mansedumbre. No hay sabiduría. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, fíjate, me llama la atención, dice en vuestro corazón. No lo dices, está en el corazón. No lo manifiestas, pero está en el corazón. Celos amargos y contención en vuestro corazón. Contención, estás peleando contigo mismo. ¿Y por qué este sí, por qué yo no? ¿Por qué aquello y por qué? Y una contención ahí en el corazón. Dice: no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Reconozcamos que no tenemos sabiduría. No podemos mentir contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. La sabiduría que desciende de lo alto no es esa apariencia de piedad, no es esa apariencia de conocimiento, no es esa apariencia de gran consagración. Eso no es sabiduría de lo alto. Dice que es terrenal, animal y diabólica. Y estos son términos fuertes. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero en el verso 17 dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces el sabio no es el que tiene mayor conocimiento. El sabio es quien aplica ese conocimiento correctamente. Si conocemos a Dios y aplicamos ese conocimiento que tenemos de Dios, ¿cuál es el conocimiento que adquirimos de Dios? Los valores y los principios que Dios tiene. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es su amor? ¿Cómo es su perdón? ¿Cómo Dios lidia con las ofensas? ¿Usted no ha pensado eso? ¿Cómo Dios lidia con las ofensas?
A través de toda la Biblia lo vemos en varias partes. Una vez Moisés bajó de la montaña después de haber estado 40 días y 40 noches con Dios, y dice que la cara le resplandecía de esa relación que él tenía con Dios. Y el pueblo le dijo: mira, Moisés, ven acá, porque él baja con un mensaje. Escúcheme, estamos en el Antiguo Testamento, Jesús todavía no había llegado, y él baja con un mensaje y les dice: Dios quiere hablarles cara a cara a cada uno. Y ellos le dicen: no, Moisés, mira, ve, mejor habla tú con él y tú vienes y nos dices a nosotros. Eso es una ofensa, ¿vale? Contra Dios. Eso es una ofensa. ¿Cuántas veces Dios nos habla y nos hacemos los locos? Nos hacemos lo que no oímos. No, eso no es conmigo. Dios nos manda una palabra a través de alguien. No, eso no es conmigo. Eso es una ofensa a Dios, porque usted no está reconociendo que es Dios el que lo está haciendo. Amén. ¿Y cómo Dios actuó? ¿Cómo Dios actuó con esa ofensa? Dios le dijo a Moisés: tranquilo, Moisés, este pueblo es duro, pero yo seré su Dios. ¿Cómo actuaríamos nosotros? Mira, el pueblo de Israel no tenía rey. O sea, tenía rey, Dios era su rey. Pero no era como las otras naciones que tenían un rey, ¿sabes? Tipo de gobierno, con rey, monarquía y tal y no sé qué. No, se usaba y fue lo que Dios estableció, el patriarcado en las familias. Eran familias, y a través del padre Dios instruía y enseñaba a cada familia. Pero el pueblo de Israel llegó un momento que le dijeron a Samuel, que era el profeta de esa época, le dijo: Samuel, queremos rey. Ahora yo quiero que usted me explique cómo se sintió Dios cuando escuchó esa petición del pueblo. Si él era su rey, él era su rey, ellos no necesitaban rey. ¿Y qué hizo Dios? Le dijo: ¿quieren rey? Ok. Y les dio un rey. Y ahí conocemos la historia. Todo lo que se pasó el pueblo de Israel fue después de allí, fue después de eso. ¿Cuántas veces Dios nos dice a nosotros: yo quiero ser tu guía, yo quiero ser el que te dirija, yo quiero que tú camines de acuerdo a lo que yo te indique, de acuerdo a mis propósitos, de acuerdo a mi plan? Pero tú dices: no, Señor, pero es que yo tengo planes. Yo quiero hacer esto, quiero hacer el otro. ¿Qué le estamos diciendo? Sin embargo, Él nos deja, ¿sabe? Él nos deja, pero no nos deja solo. Él nos va a acompañar hasta que nosotros entendamos que necesitamos su sabiduría, que lo necesitamos a Él. Amén. Entonces, este verso 17 describe la sabiduría. Dice: primeramente pura, sin contaminación. ¿Con qué se puede contaminar la sabiduría? ¿Qué contamina la sabiduría? La necedad, todo lo contrario a la sabiduría. Ser necio es todo lo contrario a ser sabio. Entonces, la sabiduría de Dios es pura. No puede haber una mezcla de necedad y sabiduría, ¿sabe? Hoy amanecí necio, mañana amanezco sabio. La sabiduría de Dios es pura y se manifiesta de esa manera. Amén. Dice: es pacífica. La sabiduría siempre va a buscar la paz, siempre va a callar en el momento que tenga que callar, no va a discutir, no se va a justificar. Entonces, no, esa persona es sabia porque sabe tanto, pero ¿cómo le gusta discutir con lo que sabe? Eso no es sabiduría de Dios. Eso no es sabiduría de Dios. Dice que es amable, muestra respeto, aunque no esté de acuerdo. Tenemos el ejemplo de nuestro padre, Pastor Javier Bertucci, que es un hombre que usted ve que no denigra y no critica a otros que están en el mismo ambiente donde él se está moviendo ahorita. Y es criticado por eso. Es criticado por eso. Porque entonces hay un sector que quiere que él insulte, que él ofenda. Él no lo va a hacer porque él está allí puesto número uno por Dios. Y tiene que aplicar la sabiduría de Dios, no la sabiduría humana. Amén. Entonces la sabiduría es amable, muestra respeto aun cuando no está de acuerdo. Dice que es buena, actúa de acuerdo a los valores de Dios.
de acuerdo a los valores de Dios. Tengo que tomar una decisión, pero la Biblia no me dice claramente respecto a ese tema, no me dice claramente qué tengo que hacer. Pero yo busco el principio. Y el mayor principio que nosotros podemos tomar para cualquier decisión es el amor. Es el amor. Tengo que desalojar al inquilino porque tiene 3 meses que no me paga. No lo puedo dejar ahí porque yo vivo de eso. Está difícil, porque usted sabe la necesidad del inquilino, pero usted también tiene la necesidad. Señor, ayúdame, dame sabiduría. Dame sabiduría. Y vas con amor. Le explicas tu necesidad y cuadras una forma de pago, una manera de pago. O sea, haces algo para mostrarle el amor de Dios. ¿Por qué? Porque tú eres sabio. Porque tú eres sabia, amén. Lleno de misericordia. Dice en el verso 17 que la sabiduría está llena de misericordia. Llena de misericordia, tiene paciencia, da segundas oportunidades. ¿Cuántas veces a ti te han dado una segunda oportunidad? ¿Y cuántas veces tú has dado una segunda oportunidad? La sabiduría está llena de misericordia, amén. Espera lo mejor de los demás, ayuda a levantar al caído, ayuda en la transformación de las personas. El ser sabio implica que tú hagas todas estas cosas. La sabiduría, tenemos que quitarnos ese mal concepto de relacionarla netamente solamente con la inteligencia. No, este es sabio porque conoce, porque sabe. Porque cuando le preguntan te dice el versículo bíblico con la cita y todo. A mí no me va, en serio. Yo tengo problemas para grabarme los versículos. Yo le digo el versículo, pero no me acuerdo dónde está. O no sé exactamente dónde está. Entonces tú no puedes catalogar a alguien de sabio. Bueno, porque se conoce la Biblia. Pero la aplica la Biblia en su vida, en la vida de los demás, porque si no, no estamos hablando de sabiduría. Amén. Da buenos frutos, manifiesta la sabiduría de Dios y no la humana. Usted sabe que el sabio allana el camino para que otros lleguen al Señor. Dice que Juan el Bautista allanaba el camino para el Mesías, para la llegada del Mesías. El sabio tiene que allanar el camino. ¿Qué es allanar el camino? Quitar las piedras, quitar los obstáculos. Y a veces, cuando no actuamos con sabiduría, lo que hacemos es ponerle tranca a la gente. Oye, ¿sabes que yo oré al Señor y el Señor puso en mi corazón? Cónchale, yo quiero ir a los vecinos de donde yo vivo y quiero hablarles de Él y llevarle algún presente, algo para después invitarlos a la iglesia. Hermano, por favor, ¿cuánto tiempo tienes tú en la iglesia? No, bueno, yo tengo 2 meses en la iglesia. No, tú tienes que tomar el discipulado completo. Tú tienes que dar fruto, hermano, porque tú no puedes ir a hacer eso. Y entonces le ponemos piedras a la gente para que la gente haga lo que Cristo nos mandó a hacer. Eso no es de sabios. Y eso es una de 1000 cosas. Una de 1000 cosas. El servicio comienza a las 10 de la mañana, la oración comienza a las 9 de la mañana. Hermanos, ustedes tienen que estar a las 7. Yo no sé si aquí hacen eso. Estoy hablando de lo que el Señor. Ustedes tienen que estar aquí a las 7 de la mañana. No, porque tenemos que estar todos a las 7. ¿Qué vas a hacer de 7 a 9? Si de 9 a 9 y media oramos y de 9 y media a 10 organizamos todas las áreas, ¿qué vas a hacer a las 7? No pongas piedra. Eso fue lo que le pasó a los fariseos. La gente se quería acercar a Dios y ellos le ponían piedra y le decían: no, tienes que cumplir con esto, con esto, con esto. ¿Sabe por qué? Porque ellos se la tiraban de los grandes sabios y ellos no querían que los demás obtuvieran el conocimiento. Ellos querían siempre mantener a la gente sumisa para decirle: tú dependes de mí, sin mí tú no puedes. Y ahí no hay sabiduría, mi amado. Hay sabiduría cuando tú haces crecer al otro. Hay sabiduría incluso cuando tú formas al otro para que llegue a ser como tú. Y Jesús fue más allá. Jesús dijo: cosas mayores que yo harán ustedes.
Jesús fue más allá, porque Jesús adquirió sabiduría y Jesús llegó a ser sabio. Amén. Dice que la sabiduría da buenos frutos, manifiesta la sabiduría de Dios y no la humana. Dice que no duda, que no tiene incredulidad. ¿Por qué? Porque le crees a Dios. Una persona que es sabio le cree a Dios. Por lo tanto, actúa en fe. Amén. No es hipócrita, es veraz. No es de doble ánimo, es íntegro. Lo que dice con su boca lo hace con sus hechos. Eso es una persona sabia. Cuando alguien te viene a hablar mal de otro, es porque ya habló mal de ti con el otro. Entonces, es de sabios no ser chismoso, y es de necios ser chismoso. Entonces, ¿qué hace el sabio ante el chisme? Lo para. No me hables de mi hermano. Cuando todos hacemos eso, cuando todos caminamos en sabiduría, entonces tenemos una iglesia sabia. Una iglesia que camina en el camino del Señor, que no le pone piedras a las personas, que no les pone obstáculos a la persona, donde todos crecemos, donde todos nos desarrollamos, donde todos nos ayudamos, donde todos nos nutrimos del talento del otro y del don del otro. Porque el talento y los dones son dados para que nosotros los manifestemos a otros, para que nosotros ayudemos a otros. Cuando tú tienes un don, un talento y te lo quedas, María Teresa estuvo hablando de la parábola de los talentos, y tú te lo quedas para ti, tú no estás haciendo nada. Por eso es que la Biblia dice, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Usted no ha visto personas con mucho conocimiento, con muchas cosas, pero que les cuesta enseñar. No enseñan a los demás, no comparten sus conocimientos, son egoístas con lo que saben. Esas personas no son sabias. Pero cuando tú compartes el conocimiento, la Biblia dice, da de gracia lo que de gracia recibiste. El cerebro y la capacidad de pensar no vino de ti, te la dio Dios. Y tú lo recibiste de gracia. Por eso lo tienes que dar de gracia. Amén. Aquí vemos cómo se multiplican los dones, cómo se multiplican los talentos. Vemos cómo los músicos enseñan a otros para que sean músicos. Amén. Vemos en la clase de niños cómo las maestras enseñan a otras para que un día puedan estar también dando clases a los niños. O sea, hay una reproducción. Cuando hay sabiduría, hay reproducción, hay crecimiento, hay avance, hay desarrollo. ¿Usted no ve que cuando los gobiernos no son sabios, los países no son desarrollados? Los países no alcanzan desarrollo por la falta de sabiduría. Entonces, la iglesia, que somos tú y yo, tenemos el acceso libre para decirle a Dios, Señor, necesito sabiduría. Señor, necesito que me des sabiduría y entendimiento. Tengo esta situación, tengo este problema en mi familia, en el lugar donde trabajo. ¿Cómo hago, Señor? Dios te lo va a dar. Dios te lo va a dar, porque Dios se lo da a todos. Tenemos que buscar la sabiduría con humildad, reconociendo que la necesitamos, Amén. Él quiere darnos su sabiduría. Él quiere que usted y yo seamos sabios. Dios quiere que tú y yo seamos sabios. Él no tiene el monopolio de la sabiduría. Él quiere compartir su sabiduría contigo y conmigo. Él quiere hacerlo, amén. Él no nos reprocha nada para darnos su sabiduría. Ya lo expliqué, no hay requisitos para que usted tenga la sabiduría de Dios. Solamente pedirlo. Solamente pedirla, porque cuando lo pedimos estamos reconociendo humildemente que la necesitamos, amén. Fíjense que Colosenses capítulo 2, verso 2 dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Si tú estás aquí en este lugar y tú no le has entregado tu vida a Jesucristo, déjame decirte que se te hace difícil el asunto. Pero cuando tú le entregas tu corazón a Cristo, le entregas tu vida a Él y le dices, Señor, hasta aquí estuve yo guiando mi vida. De aquí en adelante la voy a entregar para que seas tú el que la guíes con tu sabiduría. Cuando tú haces eso, dice que todos los
Dicen quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Entonces, cuando usted adquiere la sabiduría, cuando usted tiene a Cristo en su corazón y Él comienza a hacer una obra en tu vida y comienza a darte sabiduría y tú comienzas a buscarlo y comienzas a llamarlo y comienzas a entender que hacías muchas cosas equivocadas y que las hacías de una manera tal vez no de mala intención, pero estaban equivocadas y tú lo reconoces, Dios comienza a trabajar contigo, Dios comienza a darte cosas, Dios comienza a revelarte misterios, comienza a revelarte valor, comienza a revelarte principios de vida para que tú sepas cómo actuar. Entonces, ¿cuál es el final de todo esto? La consecuencia de todo esto, que tu vida va a ser una vida de éxito. Vas a tener éxito porque en medio del proceso Dios te va a dar sabiduría y tú vas a saber cómo actuar, cómo hacer, cómo hablar, qué decir, cuándo callar, cuándo hablar. Vas a saber y vas a conocer cómo te tienes que mover en medio de cada temporada de tu vida. No va a haber duda, no va a haber incredulidad, porque dice la Biblia, ya lo vimos, que la sabiduría de Dios no tiene incertidumbre, no tiene duda. Tú sabes que Dios es el que te está guiando. Tú sabes que es su sabiduría, tú sabes que son sus principios. Entonces tú caminas seguro. Y cuando tú caminas seguro en la sabiduría de Dios, eso va a hacer que tú puedas influenciar a los que están en tu entorno. Y cuando tu familia vea la sabiduría de Dios en ti, va a decir, yo quiero eso. Yo quiero eso. Y te van a decir, cónchale, ¿puedo ir a la iglesia contigo hoy? Necesito escuchar a Dios. Necesito que Dios me hable. ¿Por qué? Porque han visto la manifestación de la sabiduría de Dios en tu vida. ¿Ven? Entonces Dios quiere que tengamos sabiduría. ¿Quiénes necesitan sabiduría hoy? Póngase sobre sus pies. Vamos a orar un momento. ¿Quién necesita sabiduría? ¿Quién reconoce que no se la sabe toda? ¿Quién reconoce que se ha equivocado? ¿Quién reconoce que es Dios el que tiene la sabiduría? ¿Quién reconoce que Dios quiere darte sabiduría? ¿Quién reconoce que Él quiere entregártela, te la quiere dar? No te pide nada a cambio, lo único que te pide es tu deseo de solicitarla. Lo único que Él quiere encontrar en ti es ese deseo de solicitar la sabiduría, de querer ser sabio. ¿Para qué? Para tú poder mostrar las grandezas de Dios a un mundo que no conoce a Dios. El mundo no conoce a Dios y lo va a conocer a través de la manifestación de la iglesia. Cada uno de los que está aquí son iglesia porque han creído en Cristo. Amén.